El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, mostró este miércoles la carta original que el opositor ultraderechista Edmundo González Urrutia firmó y le entregó a él como jefe del Poder Legislativo y negociador del gobierno bolivariano, en la cual reconoce la sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia ratificando la victoria del presidente Nicolás Maduro, así como a los 5 poderes del Estado venezolano. Tras este revelador anuncio sobre las razones por las que huyó de Venezuela a España, el ex candidato interpuesto por los poderes corporativos transnacionales del imperialismo con sede en Washington a través de María Corina Machado, Edmundo González ahora se esconde de su propia verdad, argumentando que fue coaccionado para firmar la carta mientras se encontraba refugiado y protegido en la Embajada del Reino de España. Ante este absurdo argumento, el máximo representante del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, desafió a Edmundo González, instándolo a que rectifique antes del mediodía del jueves 19 de septiembre, o sea, mañana, y se desmienta, reconociendo que nunca fue coaccionado para firmar el documento en cuestión, pues, de lo contrario, él, Jorge Rodríguez, se verá en la obligación de hacer públicas las grabaciones del encuentro que sostuvieron en la Embajada Española y de las cosas que realmente Edmundo González dijo sobre su huida a España, abandonando Venezuela y a sus seguidores. Pero antes de seguir adelante con esto, debo recordarles que a través de estas redes sociales, a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema de hoy. Algunos de ustedes quizás ya han participado y respondiendo a la pregunta que les hicimos al respecto, pero vamos a recontextualizarla. Se revela carta firmada por el ex candidato ultraderecha Edmundo González antes de huir a España, reconociendo sentencia del Poder Judicial que ratifica el triunfo de Nicolás Maduro como presidente reelecto. ¿Qué evidencian estos hechos? Hay 5 opciones. 1, la cobardía de Edmundo González. 2, que le mintió a sus electores. 3, que reconoce su derrota electoral. 4, que reconoce al Estado venezolano. Y 5, todas las anteriores. Si todavía no ha participado, aún puede hacerlo a través de esta cuenta de Telesur TV en Telegram, porque más adelante vamos a revisar y asociaremos todas las respuestas para observar las tendencias que ustedes están creando al respecto. Y bueno, para avanzar mejor, más y mejor en este escenario, hemos invitado a un amigo de esta casa, amigo nuestro también, sobre todo personal, sí. Tenemos el mismo origen, digamos, Maracaibo como sede de una cantidad de desarrollos intelectuales, por cierto, muy importante. Les recomiendo a los amigos que nos ven y nos escuchan en el resto del planeta, Maracaibo es un lugar ideal para comprender mejor una parte de Venezuela. Pero bueno, está Miguel Ángel Pérez Pirela. Él es filósofo, analista geopolítico y director del medio digital La Iguana, que por cierto, a través de este aparatico está transmitiendo y uniéndose a esta transmisión. Miguel Ángel, bienvenido. Un gran placer estar aquí contigo, hermano. Mira, primero que nada, ¿qué es lo que se te viene a la cabeza cuando observas esta situación? Yo diría todas las anteriores, ¿Ah, volviendo sí? a las redes sociales. No, pero no condiciones al público todavía. No, esto es crónica de una muerte anunciada. De hecho, yo estuve hace una semana, poco más de una semana, entrevistando al mismísimo presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y le hice esta pregunta, que ahora tiene una respuesta. ¿Cómo se dio la huida, la escapada, la partida? Cada quien le colocará el verbo que desee, de Edmundo González Urrutia? Le dije en su programa Con Maduro Más, nos estamos preguntando qué hay detrás, sobre todo, y en ese momento le planteaba yo al presidente, porque resulta que salen representantes de la Secretaría de Defensa y de Asuntos Internacionales, que serían como los ministerios, ¿no?, allá en el Reino de España, diciendo que no hubo ningún tipo de negociación. Yo le decía al presidente, pero entonces ¿cómo llega un avión militar al aeropuerto? Y incluso le eché este mal chiste, le dije, ¿será que nos invadieron? Ah, yo lo escuché. Y no nos dimos cuenta. Entonces, ¿qué hay detrás? Él en ese momento, y en los detalles, ¿no?, es que muchas veces está la noticia, se acogió al secreto de Estado que le da la Constitución. Yo escuché eso. Pero dejó filtrar, por eso hablo de crónica de una muerte anunciada, él es caballero y yo soy caballero. Dejó filtrar el adjetivo embajador. Él es embajador y yo soy presidente de la República, cosa que nunca antes había hecho el presidente. Es decir, colocó la conversación, colocó la respuesta a un nivel
que asomaba un acuerdo, una negociación, diplomático, un pacto político. Él es diplomático. Esto contrastaba con ese huir para adelante del gobierno del Reino de España, que decía no hubo negociación, no hubo pacto, pero de forma casi psicótica, ¿no? Claro. Horas después, hermano, sale Jorge Rodríguez. Todavía no estamos en este escándalo, así lo digo yo, un escándalo internacional. Horas después sale el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, diciendo, por favor, bájenle, porque si no nosotros nos van a ver obligados a mostrar cosas. Hilando con todas estas declaraciones, está sospechoso. Era claro que el gobierno venezolano, que Nicolás Maduro, tenía pruebas sobre la negociación, no solamente con Edmundo González Urrutia, sino más aún con el gobierno de España. Perdóname, con el Reino de España. El Reino de España. Te aclares eso. Sí, no son ciudadanos, son súbditos, cosa que a nosotros los republicanos, con una república de más de 200 años, nos parece algo muy raro. Y nosotros aquí hemos dicho en más de una oportunidad, bueno, si el Reino de España quiere saber algo de las actas, que por cierto es un tema que está todavía ahí en el tapete, bueno, le preguntaríamos dónde están las actas mediante las cuales se demuestra que fue electo el rey de España, porque es jefe de Estado. Pero bueno, mira... Sí, y hay una doble moral muy grande, ¿no? España, el Reino de España, interesada en los derechos humanos cuando está ayudando entregando bombas a Israel para matar más de 45 palestinos. La República, porque eso sí es la République francesa, preocupada por la democracia, cuando Macron acaba de darle una cachetada al sistema parlamentario al que debería ser primer ministro. Pero ese tema es para la próxima semana, porque sin duda que va a haber una respuesta en el Parlamento en estos próximos días allá en París, tú sabes. Bueno, mira, vamos a ver algunos datos expresados por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien mostró la carta firmada por el opositor Edmundo González reconociendo la institucionalidad de la nación. El alto funcionario explicó que el ex candidato presidencial de la extrema derecha, Edmundo González, se contactó, mira, ahí está la firma y todo, con los representantes del gobierno nacional para conversar y manifestar su intención de salir del país y solicitar asilo en España. Asimismo, el opositor ultraderechista envió una carta al Parlamento donde reconoce las instituciones del Estado, entre ellas la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia y los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral el pasado 28 de julio. Cuando digo envió una carta, quiero decirles que la recibió directamente el presidente de la Asamblea Nacional de manos de Edmundo González. Correcto, correcto. Incluso hay una carta anterior, porque tenemos que ir un poco más atrás. Háblame de esa carta. Cuando va el abogado de Edmundo González Urrutia ante el Ministerio Público, después de 3 citaciones a las cuales él no fue, llega con una carta de Edmundo González Urrutia. Yo tuve la oportunidad de entrevistar hace unas 3 semanas aproximadamente, unas 2 semanas, al mismísimo fiscal general de la República. Hablamos sobre esa carta y recordemos que en esa carta hay varios aspectos fundamentales que también abonan a esto de crónica de una muerte anunciada, y sigo yo citando a Gabriel García Márquez. Segundo párrafo, tercer párrafo. Primero, reconocía al Ministerio Público, reconocía a la Fiscalía, reconocía al fiscal y reconocía a las instituciones de la República. Eso mataba la narrativa del extremismo venezolano, María Corina Machado y compañía, que desde los tiempos de Guaidó quieren colocar un gobierno paralelo, una Asamblea Nacional paralela, un Tribunal Supremo de Justicia paralelo y ahora un Consejo Nacional paralelo que con esta página de las supuestas actas, ¿no? Entonces, ya en ese momento Edmundo González Urrutia reconoce al Estado venezolano y en otro párrafo además se lava las manos sobre el tema de estas actas fraudulentas que se presentan en la página web, dejando la responsabilidad total o a la plataforma unitaria, es decir, a la coalición de partidos de extrema derecha o a la misma María Corina Machado. Claro, porque él estaba tratando también de evitar ser enjuiciado y por instancia del fiscal, cuando él le dice que no tiene nada que ver con esas actas y con esa página web donde estaban supuestamente las actas. Y hay una coherencia. Él ahora, como tú lo dijiste en tu introducción, quiere lavarse las manos, decir que no hubo negociación, que hubo coacción, que él estuvo obligado. Mañana se va a demostrar lo contrario, ¿no? Pero hay una coherencia entre esta carta que él entrega al fiscal general de la República, al Ministerio Público, estos 2 párrafos que te acabo de comentar. La carta que saca hoy Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, va en el mismo camino, va en los mismos términos, lo que nos hace pensar, por la coherencia de estos 2 documentos firmados por él, de su puño y letra, que
no hubo coacción ahí y que hay una especie de continuidad semántica de sentido en estas dos cartas. Y creo haber entendido que el presidente de la Asamblea dijo, bueno, y el comunicado que hizo Edmundo cuando se fue, no sino el que cuando se fue, tenía cierta vinculación. Completamente. Okay. Y otro detalle, porque, insisto, aquí hay que hacer hermenéutica, hay que hacer interpretación también de los textos. Pero fíjate tú que la segunda carta que él envía desde Madrid ya no tiene nada que ver ni con la carta que le dio al fiscal general de la República, ni con la carta que le dio a la Asamblea Nacional, ni con la primera carta al llegar a España. ¿Por qué? Porque no hay, no se acepta, no se reconocen los poderes públicos. Él prácticamente se autojuramenta como presidente en esa carta y hay una especie de animadversión a todas las 3 cartas anteriores. Y esa carta, esta última, detalle importante, no fue firmada por él, no tiene firma. Entonces, ahí hay una mano peluda, que no es precisamente la del mercado, que está moviendo los hilos y que ahora hace que él, casi con un gesto senil, dice, no sé qué firmé. Ajá. En España entonces parece que le pusieron las cartas sobre la mesa y dice, mira, si quieres que el Parlamento te reconozca como presidente electo, como de hecho lo hizo, si quieres que el presidente de España te reconozca como tal, tienes que bajar la presión. Mira, ante medios periodísticos, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció las pruebas donde se negociaba la huida del líder ultraderechista Edmundo González. ¿Te acuerdas cuando habíamos hablado en la radio? La valiente huida. Exactamente. En ese escenario, Rodríguez destacó imágenes donde se encontraba reunido junto con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el representante de la Embajada Española, manteniendo negociaciones para la salida de González Urrutia. Asimismo, el presidente del Parlamento venezolano, ahí están viendo la foto, mírala, mostró un video donde se encontraban funcionarios de la Embajada Española guiando al ex candidato presidencial al avión que dice clarísimo Reino de España, estacionado, por cierto, ahí está el avión, en el hangar de la vicepresidencia de Venezuela. Que fue la que llevó las negociaciones. Claro, porque no quería que se viera, que lo llevaría a la nación europea, así como también se evidenciaron fotos del político en momentos, como están observando ahorita, cuando firmó el documento en el que acata la sentencia del Poder Judicial venezolano reconociendo la reelección del presidente Nicolás Maduro. Están viendo ustedes, amigos, que desde el sur, esta es la carta, viéndola en espacios de la Embajada Española. El parlamentario afirmó que fue González Urrutia quien decidió negociar su salida del país y su reconocimiento a la institucionalidad venezolana. ¿Por qué crees tú que Edmundo se quería ir? Bueno, hay varias versiones. La primera, y yo creo que la más contundente, es que estaba tratando de salirse del laberinto político y diría yo, si me lo permites, existencial en el cual lo había metido María Corina Machado. María Corina Machado lo estaba manejando cual titiritera, y es público y notorio, es decir, podemos ver en los videos, sobre todo de la recta final de la campaña electoral, como prácticamente ya lo humillaba daba hasta pena públicamente. La otra cosa es que él se encierra en una embajada de los Países Bajos el 29 de julio, el 29 y 30 de julio, aquí hubo asesinados, sobre todo no, en su totalidad cuando todavía se estaban dando los resultados, estaban en proceso. Claro, es decir, él se encierra, para responder a tu pregunta directamente, en el momento en el que se activan las mal llamadas guarimbas, que es una palabra muy venezolana, que no son otra cosa que actos terroristas. Y ahora se están, digamos, recogiendo evidencias, 400 fusiles, un montón de datos sobre cuál era la acción violenta que iban a desarrollar. Correcto. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, describió el encuentro con el exmandatario, digo yo, porque era presidente electo para los fines de la ultraderecha, el ex candidato a la extrema derecha, como un diálogo de respeto y consenso mutuo. Escucha. En esa sede tenemos una conversación que debo tildar como una conversación cortés, donde ambos esgrimimos nuestros planteamientos y nuestros puntos de vista con respeto, y donde él vuelve a plantear que su intención es abandonar Venezuela a través de una medida de asilo que él está dispuesto a solicitar ante el Reino de España. Seguimos la conversación y plantea redactar una carta y entregármela a mí, porque está dirigida al presidente de la Asamblea Nacional. Ese proceso, poco menos de 24 horas después, sostenemos una nueva reunión
en la residencia de la Embajada de En España. la misma escena, en la misma... Y esas sí son las fotografías que yo mostré. Quiero insistirle al señor González Urrutia que la mentira tiene patas cortas y está metiendo en problemas a gente que probablemente ha sido sorprendido en su buena fe. Nosotros no, ya sabemos que tanto usted como su abogado son mentirosos contumaces. Y además mienten muy mal, porque mienten sin darse cuenta o al menos pensar que nosotros podemos tener un sustento de nuestras palabras. Ellos no. Sí, esa entrevista se hizo aquí mismo, en este mismo estudio, por cierto, hace pocos minutos, hace quizás una hora, con nuestra presidenta Patricia Villegas, al presidente de la Asamblea Nacional. Y habla del abogado. De eso no vamos a hablar ahorita porque nosotros tenemos también un material que nos puede ayudar a entender mejor lo que quiso decir ahí. Vamos a despedir esta primera parte. Pero importante aquí un detallito. Ajá. Ellos se están metiendo un autogol, el Reino de España. Porque cuando se demuestre que ahí no hubo coacción ni nada que se le parezca, van a tener que explicar si el enviado diplomático en Venezuela del Reino de España participó de esta El encargado de negocio. contra Edmundo González Urrutia, porque él es testigo presencial. Bueno, pero déjame decirte que ya tú sabes que el PP, el Partido Popular, entre comillas, ya le está exigiendo al PSOE, el gobierno, que aclare eso de la coacción. Pero por supuesto, porque si hubo coacción, entonces el encargado de negocios, como tú bien refieres, participó. Ellos se están metiendo un súper autogol. Y coacción, recuérdense que es cuando a ti te presiona para hacer algo que tú no quieres. Bueno, aquí Jorge Rodríguez dijo, bueno, por lo menos si es coacción, lo menos que pasó aquí fue cobardía, porque nadie va a firmar algo con lo que no está de acuerdo, y menos refugiados en la embajada. Al menos que no volvamos a los gobiernos, recuerdas tú, de Rafael Caldera, el segundo Rafael Caldera, que una persona ya muy avanzada de edad, que no sabía, decía, no sé lo que estoy firmando. Me engañaron. Imagínate. Bueno, vamos a despedir esta primera parte del programa. Recuerden que pueden seguir participando en la encuesta que hemos publicado. Ahí está el código QR, ahí está la pregunta, las opciones de respuesta y al final vamos a ver las tendencias que ustedes están manejando. Por lo pronto, al volver, continuaremos analizando el reconocimiento que hace Edmundo González del triunfo electoral de Nicolás Maduro y en el laberinto que se ha metido en el mundo desde el sur. El gobierno de la presidenta Xiomara Castro declaró la energía eléctrica como un bien público y un derecho humano. Más de 900.000 familias no pagan energía eléctrica. Con la operación de Patuca 3, son 9 centrales hidroeléctricas que son administradas por la NE, llevando energía a miles de comunidades y ahorrando al Estado millones de lempiras. Seguimos trabajando e invirtiendo en generación, transmisión y distribución, avanzando en el rescate, defensa y mejora de nuestra empresa nacional de energía eléctrica. La NE es patrimonio de la nación. La NE es nuestra. Xiomara sí cumple. Gobierno de la República. Seguimos en el mundo desde el sur, acá por Telesur. Como ustedes saben, estamos tratando de analizar, evaluar, bueno, ver los alcances de esta carta que se reveló, fue firmada el 7 de septiembre en predios de la Embajada del Reino de España, con la presencia del presidente de la Asamblea Nacional, la presencia de la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, el encargado de negocios de la Embajada de España y Edmundo González firmando esa carta donde reconoce los resultados que el CNE emitió y que el Tribunal Supremo de Justicia, a través de la Sala Electoral, también ratificó. Y entonces ahora resulta que sale por los medios, como acaba de decir Miguel Ángel Pérez Pirela de Guana TV, que lo están transmitiendo también, que bueno, hay un escándalo, se revela primero por los medios y bueno, se extrañan, ¿qué está pasando? No, la carta, se filtró la carta, no puede ser. Y mientras pasaba esto, resulta que parece que Edmundo González no se imaginaba que esa carta se iba a mostrar públicamente y le dijo a su abogado, exactamente, mira, vale, di que esa carta no existe, que nunca firmé nada, yo no he firmado ningún documento. Y entonces, antes de que Jorge Rodríguez mostrara la carta original, resulta que el abogado José Vicente Aro
se pronuncia en horas de la mañana, cuando estaba el escándalo prendido. Escuchen lo que dijo el abogado. González Urrutia me ratificó de manera directa que él no ha suscrito documento alguno mediante el cual haga un reconocimiento a los resultados electorales emanados del CNE en el boletín número 1, boletín número 2, o a la certificación, verificación de resultados electorales que estableció una decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en sala electoral en fecha 22 de agosto de 2024. Se ha divulgado esa información por algunos medios de comunicación, algunas redes sociales, y a petición de Edmundo González Urrutia debo comunicar que esa información no se corresponde con la verdad. Debo pedir, por favor, que en este tema relacionado con Edmundo González Urrutia se maneje la máxima de la prudencia, de la verificación de la información, de la obtención de fuentes confiables. Bien, ahí está el abogado diciendo en horas de la mañana que no existe ningún documento, que Edmundo le pidió que dijera que no había firmado nada, que eso es mentira, que eso no pasó, ¿cómo es que se llama la cantante? Talía dice, si pasó yo no me acuerdo. No, mira, de verdad que esto es impresionante. Es decir, esto quedará en los anales de la infamia y de la historia contemporánea, no solamente para Venezuela, sino para el mundo. Pero es que Miguel Ángel, después que él dice esto, Correcto, el abogado, sí. y Jorge muestra la carta, mira lo que dice Edmundo González. Que sí la firmó. Después. Palabras, o firmaba o me atenía a las consecuencias. Hubo horas muy tensas de coacción, chantaje y presiones. En esos momentos consideré que podía ser más útil, libre que encerrado e imposibilitado de cumplir con las tareas que me encomendó el soberano. Un documento producido bajo coacción está viciado de nulidad absoluta por un vicio grave en el consentimiento. Bueno, yo no sé, yo no soy quién, pero ese abogado creo que está en salsa, ¿no? Ya en salsa llamamos es que ya un abogado así, pero él es el menos culpable de todo. Lo que pasa es que hay una desconexión total, y es lo que demuestra todo esto, entre los diferentes actores políticos de la oposición. A ver, esto demuestra algo que ya yo intuía de la entrevista que hice al presidente de la República, Nicolás Maduro, y es que María Corina Machado no sabía lo que se estaba haciendo en la Embajada de España. Es que será de la vida de María Corina después de todo No ha esto. dicho nada. Segundo, el abogado de Edmundo González Urrutia, al decir esto, no sabía, no intuía, pero ya esto es realmente descabellado, que se podría en pocos minutos contradecirlo de forma histórica. Y aquí lo que está pasando, histérica. también hay mucho de eso. Aquí lo que está pasando son dos cosas. Primero, España, un país venido a menos desde el punto de vista geopolítico, geoestratégico, diplomático. Te doy un ejemplo. El día que aterriza Edmundo González Urrutia en Madrid, el jefe de gobierno, Sánchez, estaba en China pidiendo dádivas. A los chinos, España está jugando en estos momentos a ser Estados Unidos. Y Madrid está jugando en estos momentos a ser Washington. Y sus medios están jugando a ser Miami. Pero lo están haciendo muy mal, hermano. Bueno, Josep Borrell es el embajador de la Unión Europea, ¿no? A En eso español. voy, a eso voy. Mira cuán mal lo están haciendo. Ajá. Que un amigo, gran intelectual español, Juan Carlos Monedero, con el que hablé en profundidad de todo esto, vinculando esto con el tema de los mercenarios españoles que están aquí, me decía, puede caer incluso el gobierno de Sánchez si se demuestra que los servicios de inteligencia españoles están metidos en todo esto. Pero es que Diosdado dijo que sí, que el CNI es Si lo demuestran allá, por eso te cito la trifulca, la pelea, las contradicciones entre el PP y el PSOE. Pero vamos más allá, vamos más allá. España en este momento tiene mucho que perder, si no todo, porque la balanza comercial
está a favor de España en estos momentos. Es decir, España nos compra productos de primera necesidad para ellos. Te estoy hablando de elementos geoestratégicos como minerales, como petróleo. Es decir, te estoy hablando, nosotros acaso le vendemos otros rubros alimenticios, etc. Y un detalle fundamental para ver esto desde el punto de vista geoestratégico y diplomático, hermano. Es el Congreso, es el Poder Legislativo español quien reconoce a Edmundo González Urrutia, no el gobierno de España. Tampoco la Unión Europea, cuyo jefe diplomático es Borrell español. Es decir... Pero tampoco lo desconocen. Ellos desconocen a Edmundo González Urrutia y desconocen a Nicolás Maduro. Esa es la posición oficial, incluso de la Unión Europea. Y es un paso adelante. ¿Por qué? Porque está el precedente de Juan Guaidó. Ellos, los españoles y toda la Europa Schengen, toda la Unión Europea, reconocieron a un presidente de facto, a un dictadorzuelo como Guaidó. Y ellos están en 3 y 2 porque desde el Parlamento están empujando para el reconocimiento de Edmundo González Urrutia y podrá pasear Sánchez por los floridos jardines de Madrid con Edmundo González Urrutia, que pase lo que quiera. Pero de ahí a reconocerlo como un segundo Guaidó hay un trecho largo. Si lo reconoce el gobierno del Reino de España o si lo reconoce la Unión Europea, ellos saben muy bien que se le vendría abajo grandes negocios millonarios con la República Bolivariana de Venezuela. Por eso, y para terminar, la diatriba en estos momentos es entre parlamentos, entre poderes legislativos, pero no entre poderes ejecutivos. Sí, pero el Parlamento venezolano ha instado al gobierno a considerar romper relaciones con el Reino de España. Así que eso está ahí flotando. Así que estamos jugando deben duro. haber ahorita negociaciones y conversaciones por detrás del bastidor. Mira, ¿qué hacemos ahora? En medio de un presidente, y hablo del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, que es, y esto lo digo con toda la seguridad de la tierra, el más grande especialista diplomático que tiene Latinoamérica. Fue uno de los gestores, de los constructores de la integración latinoamericana, Telesur, UNASUR, la Universidad del Sur, junto a Chávez, fue el más longevo de los cancilleres. Tú sabes que entonces, bueno, Edmundo dice que fue coaccionado. Es como quien dice que le pusieron una pistola en el pecho para que firmara. Yo no vi la pistola en la foto, por cierto, pero algo así, ¿no? Ahora un señor mayor de más de 70 años, Jorge Rodríguez dijo, bueno, si él dice que lo coaccionaron y es el presidente electo y está dentro de la Embajada de España, lo menos que se puede pensar es que fue un cobarde, porque ¿cómo es que lo están coaccionando? O al menos un grandísimo irresponsable. Bueno, en todo caso, aquí está el presidente de la Asamblea, quien le dijo, bueno, si usted fue coaccionado, cosa que no es verdad, dice Jorge Rodríguez, desmiéntalo antes de las 12 horas de mañana, porque eso fue como horas del mediodía. Le dio 24 horas. 24 horas, le puso aquí, como dice la pajita aquí, es 24 horas tiene que quitarme la plumita aquí en el hombro, si no, entonces voy a mostrar las grabaciones de las conversaciones que realmente hubo con Edmundo González. Escuchen esto. En algo con lo que yo no estoy de acuerdo. No existe. En el mejor de los casos para usted, y es mentira, no me obligue a mostrar las pruebas. Porque si en las próximas 24 horas usted no desmiente esa infausta acusación que ha hecho, voy a mostrar las pruebas de las conversaciones que usted y yo sostuvimos cara a cara. Tiene 24 horas para desmentir esa especie falsaria y que en todo caso lo hace quedar como un cobarde. Y me dice el equipo de producción que con eso cerramos. Queda ahí como quien dice esta novela hasta el día siguiente. Y esto no ha terminado y por ahí tenemos que asomar también el tema de las actas. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela está hilando fino y está jugando de forma muy estratégica. Muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias a ti, hermano. Acompañado. Bueno, ya aquí los venezolanos sabemos lo que ha pasado. Falta que ahora el resto del mundo pueda saber lo que está pasando aquí, en Venezuela y en el mundo desde el sur.